aproximado va a ser la reconstrucción, pero más procesamiento nos va a exigir pues esos retenedores, ¿no? El de orden cero, que es el más utilizado, pues es el más utilizado porque no requiere mayor cómputo, simplemente quedamos que va a retener el valor de la muestra pasada hasta que se encuentre con otra muestra, ¿no? Y eso es lo único que va a hacer. Pues por eso es el más sencillo, ¿no? Ya en el de orden uno pues va calculando las pendientes para poder unir los puntos y pues ya conforme aumenta el orden, pues va incrementando la precisión, pero también va incrementando pues la dificultad de poder calcularse, ¿no? Esa era todo hasta ahí. Bien, ahora vamos a empezar, o vamos a ver el teorema de muestreo y del problema del enmascaramiento de una señal donde existe un teorema de muestreo que nos dice a qué frecuencia mínima deberíamos de muestrear un sistema para que al hacer la reconstrucción, pues la señal que obtengamos pues sea pues parecida a esa original, ¿no? Y sobre todo para que la computadora no interprete nuestro sistema como otro, ¿sí? Como un alias de nuestro sistema. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esa parte. Entonces, toda la teoría de control discreto, en este caso de la parte de pasar de analógico a digital, pues uno de los elementos primordiales es el periodo de muestreo. Cada cuánto tiempo vamos a estar muestreando, ¿sí? Y nosotros hacemos, en este caso de control, hacemos énfasis en que ese periodo de muestreo va a ser constante, ¿no? Va a ser fijo, no va a haber, las muestras se van a tomar exactamente cada determinado tiempo t. Habrá algunos casos de análisis de sistemas donde el periodo de muestreo no es fijo, pudiera estar variando, pero ese ya no corresponde como tal a la teoría de control digital, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ese periodo de muestreo siempre va a ser fijo para todo el experimento, ¿no? Y en el dominio del tiempo discreto, bueno, en tiempo continuo, veíamos que las señales dependían de t, ¿sí? Por ejemplo, y de t, x de t, x de t, y pues así, ¿no? Las diferentes variables que teníamos, pues dependían del tiempo en analógico, ¿no? En tiempo continuo. Ahora en tiempo discreto, en vez de t, vamos a tener tk o kt, ¿no? Es lo mismo. TK pues hace referencia al tiempo, o a los instantes de tiempo donde se hacen las muestras. Y por lo general lo vamos a representar como KT. Vamos a ver que la dependencia va a ser Y de KT, X de KT, ¿sí? U de KT. Haciendo énfasis a que este K, pues es qué instante de tiempo estamos hablando. Y el T, pues es el periodo de muestreo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esto de aquí, tenemos la primera muestra en cero, la segunda muestra por acá y por acá. Entonces, la primera muestra sería en el instante cero, ¿sí? Correspondería a un K igual a cero. Entonces, Y de KT en esta muestra, pues sería Y de cero, ¿sí? Porque es el instante cero. Porque cero por el periodo de muestreo, pues es cero. Después aquí tendríamos el instante 1, que equivaldría a tener K igual a 1, ¿no? Entonces, en ese punto la muestra sería y de t, haciendo énfasis de que en el tiempo apenas ha transcurrido un periodo de muestreo. La siguiente muestra, en el instante 2, pues es cuando K vale 2 y correspondería a su valor Y de 2t, o sea, el valor de la señal cuando han transcurrido 2 periodos de muestreo. Y así sucesivamente vamos a encontrar esa notación, ¿no? Para describir todos los puntos dentro de nuestra función discreta. Entonces ya estaremos hablando de tiempo discreto. Y pues esa secuencia se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Tenemos f de tk o f de kt, lo mismo, como f del instante cero, f del primer instante, que es cuando ha transcurrido un periodo de muestreo,
F del segundo instante, que es cuando ha transcurrido 2 periodos de muestreo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas muestras, pues definen toda la señal, en tiempo discreto. Ahora, para poder determinar a qué frecuencia debemos de muestrear, pues vamos aquí a hacer algunas definiciones. Primero, la frecuencia en muestras por segundo que vamos a realizar se va a definir como Fs, ¿sí? Y no es más que el inverso del periodo de muestreo, o sea, 1/t. Entonces, Fs en muestras sobre segundo es 1/t. Y si queremos tener esa misma frecuencia, pero en radianes sobre segundo, vamos a tener que la frecuencia que sería Ws, la frecuencia en radianes sobre segundo, la frecuencia de muestreo, será 2 veces pi la frecuencia de muestreo en muestras por segundo. ¿Sí? La anterior está acá. 2pi fs, que es lo mismo que 2pi sobre t, porque f de s es 1/t. Y todo esto en radianes sobre segundo. Eso nada más es pues referente a las unidades que estamos utilizando, ¿no? Pero entonces tenemos esas dos posibilidades de poder definir la frecuencia a la que se va a hacer el muestreo. Ese pues viene de sample, ¿no? De muestra en inglés, por eso le ponen así. Entonces, para que lo identifiquen bien. Entonces, dicho esto, si nosotros, bueno, el teorema del muestreo lo que responde es que si será posible recuperar la señal o la información que nos da una señal analógica a partir de las muestras que tenemos de ella, ¿sí? Entonces, pues esta respuesta no es ni sí ni no, sino que va a depender de pues el número de muestras que tengamos, ¿sí? O sea, de la velocidad con la que vayamos a muestrear esa señal, ¿no? Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a hacer una suposición, ¿no? Entre más muestras tomemos por unidad de tiempo, entre mayor sea la frecuencia de muestreo, perderemos menos información de la señal original. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Con esa suposición? Vamos a suponer eso, ¿no? Y ahorita diremos si es cierto o no es cierto, ¿no? Bien. Entonces aquí tenemos dos señales, una roja y bueno, las dos rojas, ¿sí? Eran las señales originales. Y tenemos las muestras en azul, ¿sí? Usamos el mismo periodo de muestreo en las dos. Y si observamos, pues la línea, si hacemos una reconstrucción con las muestras azules, voy a tratar de colorearlo aquí con morado, usando el retenedor de orden cero. Ahí está. Entonces, esa línea morada que acabo de hacer es la reconstrucción o la obtención de una señal analógica a partir de las muestras. Y si se fijan, pues esa reconstrucción, pues más o menos se aproxima a la señal original, ¿no? A la señal roja. Porque estamos usando cierta frecuencia de muestreo. De ese lado tenemos la misma, perdón, otra señal analógica con sus muestras, pero aquí la diferencia es que esta señal roja tiene variaciones más rápidas que la señal de la izquierda, ¿sí? Esta de aquí varía más rápido, tiene cambios más rápidos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de aquí principalmente, las variaciones son más rápidas que las variaciones que tiene esta de acá. Entonces, en la de acá, en la de la izquierda, la señal reconstruida a partir de las muestras, pues sí se asemeja a lo que es la señal roja. Pero si aquí hago lo mismo, fíjense qué ocurre. Voy a reconstruir la señal con un retenedor de orden cero a partir de esas muestras. Entonces, si se fijan,
La línea morada, pues más o menos sigue la ruta que tiene la roja, pero en ningún momento, bueno, la computadora es lo que ve sería las muestras. La computadora en ningún momento se va a dar cuenta de que existen en la señal estos cambios rápidos, sí que tenemos estas oscilaciones rápidas, ¿sí? Por cuestión de las muestras. Y las dos señales tenemos usando el mismo periodo de muestreo. Entonces, en la que tiene variaciones lentas, sí más o menos se aproxima, pero en la que tiene variaciones más rápidas, esas variaciones rápidas, la computadora no se va a dar cuenta de que están ahí. Entonces, a la hora de procesar la información, pudiéramos estar, o la computadora está viendo otra cosa, ¿sí? No está viendo lo que está pasando en la realidad. Voy a pasar a la siguiente señal. Aquí va a quedar mucho más claro, ¿sí? Esta parte del muestreo. Tenemos una señal senoidal, que es la línea azul, es analógica, y se van a obtener muestras cada segundo de esa señal. Entonces, si yo muestreo en el instante cero la señal senoidal, obtengo una línea aquí, una muestra, perdón, aquí. Si muestro esa señal senoidal pasando un segundo, pues voy a obtener una muestra aquí. Si obtengo otra muestra pasando otro segundo, voy a obtener una muestra aquí. Y puras muestras en esta parte de aquí. Entonces, si reconstruyo, ¿qué voy a ver? Si reconstruyo a partir de estas muestras, ¿qué voy a ver? Una constante. Una línea recta, ¿no? Sí. Y esa línea recta, pues no tiene nada que ver con la señal senoidal que estamos muestreando, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la velocidad a la que se va a muestrear la señal. Entonces, si no muestreamos a una señal adecuada, perdón, a una frecuencia adecuada, entonces la computadora estará viendo cosas, diferentes de lo que está ocurriendo en la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, con este periodo de muestreo, la computadora estaría diciendo, pues en realidad tú tienes pues una línea recta, ¿no? La señal es una línea recta constante. Y en realidad pues es una señal senoidal. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de muestreo, o conocido también como teorema de Nyquist-Shannon, o también poco conocido como el teorema de Whittaker, Nyquist, Kotelnikov y Shannon? ¿Sí? Recuerden que antes las teorías matemáticas y descubrimientos y demás, pues se atribuía después a varios autores. ¿Por qué? Porque pues en aquellos tiempos la información no viajaba tan rápido, ¿no? Tardaba meses o años en llegar de un lugar a otro. Si se descubría en Europa, esa información tardaba meses o años en llegar a América, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esa razón hay herramientas matemáticas y demás, desarrollos tecnológicos que contienen el nombre de varios autores porque pues, se supone que lo desarrollaron casi al mismo tiempo, pero en diferentes lugares, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso tiene esos nombres tan largos. Bien, entonces, este teorema de muestreo nos dice que para poder muestrear una señal de manera adecuada, la señal de muestreo de omega S debe de ser mayor a 2 veces la frecuencia más rápida que contenga la señal, ¿sí? Omega 0 es la frecuencia más rápida que existe dentro de una señal. Entonces, para poder hacer o para poder observar o que la computadora observe la información, pues lo más cercano a la realidad. Entre más grande sea omega S, pues más fácil va a poder identificar pues a qué se refiere o a qué señal se está muestreando, ¿no? ¿No? Esta sería de manera, una fórmula que se llama fórmula de interpolación de Shannon. Donde la señal analógica o se puede hacer una reconstrucción, ¿sí? De la señal en el tiempo a partir de las muestras, ¿no?
Si tenemos f de t, tiempo continuo, va a depender de una función discreta, ¿no? De las muestras de esa señal. Donde tenemos una función sin c, donde esa función sin c de x va a ser igual a el seno de x entre x si x es diferente de 0, o va a ser 1 si x es igual a 0, ¿no? Esto de aquí se llama funcional. Esta notación se llama funcional. Más adelante lo veremos. Bien, entonces, pues todo esto tiene que ver con eso, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, una señal senoidal, y se hace en un muestreo, a 1 Hz, que sería estas muestras. La señal original sería la senoidal que está abajo. Entonces, la computadora o las computadoras al discretizar esa señal o al digitalizar esa señal, pues lo que van a ver son estas muestras. Y si hacen una reconstrucción, pues se verían en realidad esta señal, ¿no? Que es totalmente diferente que la original, ¿no? Si se fijan, aquí ya esta señal también es senoidal, pero tiene otra frecuencia, ¿sí? No es la misma frecuencia de la original. Entonces, a esas señales que obtenemos, que no son parecidas a la señal, ¿sí? Que tienen otra frecuencia o tienen otra forma diferente, se les llama alias, ¿sí? Alias. Es un alias de la señal que queremos muestrear o que queremos interpretar, ¿sí? No, si no es la señal original. ¿Sí me explico eso? Sale. Entonces, seguimos, ¿no? Entonces, este alias se genera, pues tiene que ver con las frecuencias, ¿no? Sí, pues los voy a tratar de explicar así muy genérica, de manera muy genérica. Una señal, pues tiene su frecuencia, ¿sí? O rango de frecuencias. ¿Sí? Tenemos su espectro de frecuencia. Si nosotros la muestreamos mal, esos espectros de frecuencia van a quedar sobrelapados, ¿sí? O encimados uno de otro. Y eso puede hacer que veamos nosotros otra cosa que es diferente a lo que en realidad queremos interpretar. Entonces, la idea del teorema de muestreo es que estas frecuencias, estos espectros de frecuencia, no queden sobrelapados, sino que queden separados entre sí, para que al hacer el muestreo, pues estos no se vayan a confundir o no vayamos a confundir un espectro de frecuencia de una señal con otra. Algo por el estilo va, ¿no? Pero ocuparíamos enrollarnos más en esa parte de los espectros de frecuencia, que en nuestro caso pues no es ahorita mm, primordial, ¿no? Sino simplemente explicar el teorema muestra. Bien. Entonces, aquí vienen algunos... Ok. Este es un ejemplo, ¿no? Ese ejemplo... aquí. Son tres funciones, tres funciones de coseno, con frecuencias de 450, 1400 y 9520 Hertz. Y si se muestran a un kilomuestra por segundo, o sea, 1000 muestras por segundo, pues se convierten en estas señales, ¿no?
convierte la primera, la de 450 Hz, se convierte a una señal de 225 Hz. La segunda de 1400 se convierte en 700 Hz. La de 1950 se convierte en 4760 Hz. Entonces, hay ahí el problema, ¿no? De el aliasing, ¿sí? El problema de que se genere un alias se conoce como aliasing, ¿sí? Esa es una característica no deseada a la hora de, pues, muestrear una señal. Bien. Yo les voy a dejar una tarea, nada más, para, reafirmar esto. Entonces, recuerden, el teorema de muestreo nos dice que la frecuencia de muestreo en radianes sobre segundo debe ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima que tenga la señal. ¿Qué nos referimos con frecuencia máxima de la señal? Lo pongo. En esta señal senoidal, pues 1 Hz, ¿sí? Se repite un ciclo cada segundo. Entonces, esta señal deberíamos demostrarla al menos o con una frecuencia mayor a 2 veces la frecuencia máxima. Entonces, la frecuencia máxima de esta señal, es 1 Hz. ¿Sí? Es a la velocidad que varía. Y es la máxima porque no tiene más, o sea, no son ahí, no, a simple vista no vemos que esté variando en alguna otra parte. Entonces, esta es la máxima, entonces omega O, perdón, sería 1 Hz. Perdón, está en radianes, bueno, FDS sería una muestra, perdón, si la frecuencia, perdón, máxima de la señal sí sería 1 Hz, ¿no? 1 Hz. Porque ocurre una vez, un ciclo cada segundo. Entonces, la frecuencia de muestreo debe de ser mayor a 2 veces esa frecuencia máxima de la señal, ¿no? Para poder reconocer más o menos estos cambios que está teniendo la señal. Entonces, por ejemplo, si muestreo 3 veces, pues tendría una muestra aquí, a lo mejor está una muestra aquí, una muestra aquí, una muestra por acá y la otra muestra, ¿no? Otra muestra por acá, no sé. Con esas 3 muestras, pues ya voy a poder determinar que tengo estos cambios, ¿no? Ya va a poder la computadora poder visualizar que se está teniendo unos cambios, ¿no? Obviamente, ese sería no tan deseado aún así, porque todavía no se parecería tanto, pero ya detectaría esos cambios rápidos, pero todavía no se parecería tanto. Entonces, entre más muestras meta, ¿sí? Más rápido pueda muestrear, pues más voy a identificar esos cambios y más fiel va a ser la interpretación de esa señal por medio de esas muestras, ¿no? Que era la suposición que hicimos al inicio. En el caso de estas señales, si se fijan, aquí la frecuencia máxima, pues sería a lo mejor la frecuencia con la que ocurren estas oscilaciones, esta oscilación de aquí. ¿A qué frecuencia está ocurriendo? O sea, donde están los cambios más rápidos. En el caso de esta de acá, la frecuencia máxima estaría dada por estos cambios, estas oscilaciones que tiene aquí la señal, la parte más rápida. A eso se refiere con la frecuencia máxima de la señal. Entonces, una vez que sepamos la frecuencia máxima de la señal, simplemente le metemos más del doble de velocidad para hacer el muestreo y de esa manera podremos cumplir con el teorema de muestreo para que no se genere un alias de la señal, o sea, para que podamos observar pues la señal real y no ver otra señal que no tiene nada que ver con esa señal analógica. Ya, con eso vemos todo lo del teorema de muestreo. Les voy a dejar una tarea en esta parte. Aquí está. Tarea 1.1. Graficar las 4 ciclos de las señales analógicas, de la señal
f de t igual a el seno de 400 pi t más 0.3 coseno de 200 pi t. Y junto con sus muestras, van a graficar y van a poner las muestras, ¿no? Y las muestras van a ser, tres casos: A, una muestra por segundo; B, 4 muestras, perdón, no por segundo, por ciclo, una muestra por ciclo, 4 muestras por ciclo; y C, 11 muestras por ciclo. Entonces, van a graficar la señal analógica, 4 ciclos, no sé, 4 ciclos de la señal. Y al lado de esa gráfica, bueno, van a ser 4, en realidad 4 gráficas, la misma señal analógica 4 veces, sí, esta repetida 4 veces, pero en 3, y en cada una de esas 3 gráficas van a montar sus muestras, o sea, van a poner, por ejemplo, en el caso de una muestra por ciclo, pues a lo mejor una muestra cada ciclo, ¿no? En el caso de 4 muestras por ciclo, pues van a poner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, bueno, perdón, por ciclo serían, el primer ciclo acabaría por aquí, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y acabaría 4, 1, 2, 3, 4. Y 11 muestras por ciclo, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 11 y 11, ¿no? Por ciclo. Y van a ver, van a explicar o van a concluir con lo que acabamos de ver. Si se parece, la señal muestreada se parece a la señal original. Si se parece, ¿por qué se parece? Si no se parece, ¿por qué no se parece, no? De acuerdo a lo que acabamos de decir del teorema de muestreo. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, es la tarea que van a tener para el día miércoles. Ok. Por ahí espero que alguien esté escribiendo. A ver qué escribe. ¿Van a usar formato de qué? ¿De tareas? Sí. En el módulo está, se los va a poner el módulo. Reiniciaron el módulo, lo desinstalaron y lo volvieron a instalar. Entonces, les va a generar sus cuentas otra vez y van a acceder simplemente, otra vez con la misma contraseña genérica de inicio, que era Mecatrónica 2021, signo de pesos, ¿sí? Porque, pues, según lo iban a actualizar nada más, pero no pudieron actualizarlo y decidieron, pues, desinstalarlo y volverlo a instalar, ¿no? Y en eso, pues, borraron todas las cuentas, que estaban creadas, en el Moodle. Eso es rápido ahorita que acabemos, hicieron eso antier. Ah, no, entonces ya, si ya hicimos eso antier, pues ya ese era el, a ver, déjame ver, participantes, ay, hay un grupo con el que aún no,
Ah, ya ustedes ya están, ¿no? Falta el otro grupo. Y ustedes no se preocupen, ¿no? Ya está. Entonces ya en un rato más les pongo aquí el formato de las tareas para que puedan hacerlo, ¿no? De hecho, ya está la tarea, ya está puesta, dice tarea 1.1, gráfica de señales muestreadas. Si lo pueden observar ahí. Si el formato lo subo al módulo es el mismo, pero bueno, lo voy a subir en el módulo. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces seguimos. Ahora vamos a pasar a el tema que es a ver, vamos a ver cómo se llama. Métodos de discretización, ¿no? Vamos a discretizar funciones de transferencia y después vamos a discretizar ecuaciones de estado. Bien. Y después veremos transformada Z y demás. Entonces, antes de pasar a eso, vamos a ver unos pocos conceptos. Bien, aquí está. Hace rato les comentaba de una secuencia y que un funcional y eso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos representar de funciones de variable discreta. ¿Cómo podemos representar este tipo de funciones de variable discreta? Ya conocemos, bueno, ya vimos arriba 2 y ya conocíamos otro. El primer método es pues la gráfica, ¿no? Nosotros ya hemos estado utilizando una grafiquita. Le voy a poner aquí los números 0, 1, 2, 3 y 5. Y acá 1, 2, 3. Donde tenemos las muestras, ¿no? 1. Así. Entonces, esta gráfica pues, representa una función de variable discreta, ¿no? Ahora, otra manera de poder representar esa misma función es por medio de un funcional, que no es más que poner lo siguiente: x de kt será igual a... Y se ponen las condiciones sí, las diferentes condiciones para los valores que puede tomar x de kt dentro de la función. Entonces, en nuestro caso, de esta misma función en la gráfica, la señal x de kt, ¿sí? La muestra va a valer 1 para cuando k vale 1. La muestra va a valer 5 menos k para cuando k vale más de 2, es mayor o igual a 2, pero también es menor o igual a 4. Y la muestra va a valer 0 para el resto de valores. Con estas condiciones puedo representar esta gráfica, ¿no? Si se fijan, cuando k vale 0, que es este instante de tiempo de aquí, la muestra, o de acuerdo a lo que tenemos aquí, solamente tenemos definido para 1, para 2, 3 y 4, y para el resto de los valores, la muestra vale 0, ¿no? Entonces aquí coincide con esto. Aquí en el instante 0, la muestra vale 0. Después dice seguimos a este instante, es el instante 1. Cuando k vale 1, dice la muestra vale 1. Entonces aquí por eso vale 1 la señal. Después dice, para cuando k vale entre 2 y 4, la muestra va a valer 5 menos k. Entonces en el caso de 2, sería 5 menos 2, sería 3, ¿no? En el caso de 3 sería 5 menos 3, 2.
En el caso de 4, sería 5 menos 4, 1. Y para todos los demás valores, pues ya vale 0, ¿no? Entonces aquí en este caso, la muestra valdría 0 en el instante 5. ¿Sí me explico cómo funciona esta representación? Por medio de funcional. Y se lo van a poder encontrar en las distintas bibliografías, ¿no? Y demás. Bien, entonces, seguimos con la siguiente forma de poderlo representar y probablemente pues la más sencilla sea la tabla. Voy a hacer una tablita. Donde voy a tener los instantes de tiempo y el valor que va a tomar la muestra, ¿sí? Entonces voy a poner en la primera 3 puntitos y ahorita les digo por qué. Y empezamos con nuestras muestras, ¿no? Cuando el tiempo K vale 0, la muestra vale 0. Cuando K vale 1, la muestra vale 1. Cuando K vale 2, la muestra vale ¿cuánto? 3. Cuando K vale 3, la muestra vale 2, ¿no? Cuando K vale 4, la muestra vale 1. Cuando K vale 5, la muestra vale 0, ¿no? Y pondré 3 puntitos para acá. ¿Sí? Bien. Entonces, en la tabla, bueno, podemos poner 3 puntitos o no, nos va a quitar. Ahorita lo voy a explicar lo de los puntitos con la siguiente forma de representación. Bien, aquí los 3 puntitos, pues de una vez, es porque puede haber más elementos que sean 0, ¿sí? Por ejemplo, para el instante -1, que la señal valga 0, -2, que valga 0, -3, hasta menos infinito, ¿sí? Si el tiempo viene desde menos infinito y las muestras valen 0, pues podemos simplemente representarlo con 3 puntitos. Entonces, de aquí ya empieza el instante 0, vale 0, 1 y así. Entonces, esta es la forma más fácil, yo pienso, de interpretar una función discreta, ¿no? Bien, y algo que ya también ahorita vimos en una diapositiva es la forma de secuencia, ¿no? La forma de secuencia que se escribe de la siguiente manera. Vamos a tener x de kt será igual a, se abre llave y se ponen los elementos, 3 puntitos, coma, 0, 0, 1, 3, 2, 1, 0, 3 puntitos y cerramos la llave. Entonces, esta forma de representación, si se fijan aquí puedo tener las muestras que yo quiera, ¿sí? Si la función así lo dice. Aquí puse puntitos hacia la izquierda y puntitos a la derecha, diciendo que voy a tener pues más muestras hacia la izquierda, más muestras hacia la derecha y que son ceros, ¿no? Pero aquí agregué un 0 antes, una muestra antes, y aquí es donde empieza nuestra tablita, ¿no? Sí, nuestra tablita empieza en después 1, 3 y 2 y 1 y 0. Bien, entonces aquí, cuando tenemos muestras que tengan tiempos negativos, o sea, aquí sería 0, aquí sería -1, y para acá ya pues, más negativos. Entonces, cuando tengamos muestras tanto en tiempos negativos como en positivos, tenemos que indicar cuál es el tiempo 0, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer por medio de una flecha, simplemente poniendo una flecha en el valor de la muestra que represente el instante 0. En este caso, voy a poner la flecha aquí. De esta manera estoy indicando que aquí, K vale 0, ¿no? Que para acá vale menos y para acá vale positivos. ¿Estamos? Si solamente tuviéramos, o nuestro experimento tuviera puros K de 0 en adelante, o sea, puro K mayor a, voy a poner acá, solamente tuviéramos K mayores a 0, o sea, 0, 1, 2, 3, 4,
así, pues la representación sería x de kt es igual a 0, 1, 3, 2, 1, 0. Y podríamos tener pues un finito de valores, ¿no? Entonces pondríamos los 3 puntos. Entonces, en esta forma de expresión, no ocupamos poner la flechita. ¿Por qué? Porque como yo sé que estoy usando puras muestras positivas, si lo dejo así, estaré indicando que la primera muestra es el instante cero, ¿sí? Ya sin necesidad de poner la flechita. En la primera valor que está ahí es la muestra cuando k vale 0. Y si tenemos pues una secuencia de muestras finitas, o sea, solamente tenemos muestras finitas o un valor o una cantidad definida, pues puedo ponerlo simplemente como 0, 1, 3, 2, 1 y 0 y cierro. Si tengo muestras finitas, pues no es necesario que yo ponga aquí 3 puntos, ¿sí? Simplemente pongo todas las muestras dentro de las llaves y ya esa va a ser mi función discreta, ¿no? Para muestras finitas. Y son los 3 tipos de representación que vamos a tener. Más adelante, pues veremos, cuando veamos el concepto de la transformada Z, pues veremos que es bilateral, unilateral, eh, causal, anticausal, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con la representación de eso, pues va a tener que ver con estas secuencias. Bien, ¿dudas con esto, muchachos? Vale. Entonces, vamos a ver otro concepto que vamos a ocupar de aquí en adelante, que es el operador de corrimiento. Yo lo voy a dejar como Z, porque lo vamos a utilizar para pues, la transformada Z. Si lo buscan en algunos libros de control, por ejemplo, en el de Computer Controlled Systems o en el OGARTA, además, el análisis del operador de corrimiento lo ponen con una Q. ¿Sí? De hecho, hay muchos que en la transformada Z, la letra en vez de una Z utilizan una Q, pero bueno, es pues cuestión simplemente de notación. Entonces, yo le voy a poner Z porque nos va a servir para hacer las operaciones con las funciones de transferencia en Z. Bien, entonces este operador de corrimiento, ¿qué es lo que nos va a hacer? Vamos a ver. Bien, yo voy a tener una señal en discreta, por ejemplo, x de kt, ¿sí? Que acuérdense que esta señal pues representa pues en los distintos instantes de tiempo, ¿no? K es un número entero que va a contener todos los instantes, ¿no? Que tenga la señal. Bien. Entonces, si yo multiplico esta señal por el operador de corrimiento, hago z por x de kt, lo que voy a hacer es recorrer en el tiempo esa señal, ¿sí? Y va a depender del exponente que tenga el operador de corrimiento. Ejemplo, aquí tenemos z a la 1, lo estoy multiplicando por x, por lo tanto se va a recorrer x de kt más t, ¿sí? Una muestra hacia adelante. Recuerden que una muestra hacia adelante pues es un periodo de muestreo hacia adelante, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, eso es lo que hace el operador de corrimiento. Igual, si tengo z a la 2 por x a la kt, x de kt, perdón, será recorrido 2 periodos de muestreo. Entonces, tendremos x de kt más 2t. Y de igual manera puedo tener z a la menos 1 multiplicado por la señal x de kt, me la va a recorrer una señal hacia atrás, entonces voy a tener x de kt menos t, y así sucesivamente. ¿Sí se entiende, muchachos, esto? ¿O no se entiende?
Bien, y aquí algo importante, para que no se vayan a confundir, porque luego uno se confunde con esto. Tengo una señal, ¿no? Voy a poner una señal. Voy a poner los instantes. Entonces, voy a pintarlos aquí. Unas muestras. Voy a poner números. Entonces aquí sea 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Por ejemplo, un escalón unitario en discreto, pues veríamos las muestras de esta manera. Pero aquí lleva el día 1. Entonces es un escalón unitario. Si yo recorro, por ejemplo, agarro si ese escalón lo recorro una muestra hacia adelante, supongamos que este es KT, entonces KT más T, pues estaríamos recorriendo esta señal hacia acá, ¿no? Que inicia acá. Entonces, en realidad yo obtendría usando la misma base de tiempo, pues tendría las mismas muestras. Esta pasaría hacia acá. Y esta pasaría hacia acá. Y así, ¿no? Estarían recorridos un espacio hacia la derecha, ¿no? Un periodo de muestreo hacia la derecha. Entonces aquí sería 0, 1, 2 y 3. Y aquí sería menos 1, menos 2 y menos 3. Si hacemos si graficamos pues la muestra, esta de aquí, la va a pasar para acá, esta de aquí la va a pasar para acá, esta de aquí la va a pasar para acá, esta de aquí la va a pasar para acá. ¿Sí? Entonces nosotros veríamos las mismas muestras, pero esta pasaría para acá. Entonces aquí empezaría. Entonces aquí sería 0, el escalón empezó en menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Estoy recorriendo la señal para atrás o para adelante. Ahora, estoy recorriendo hacia atrás. Este aquí es con z a la menos 1. Fíjense, cuando estamos recorriendo hacia atrás, en realidad estamos adelantando la señal en el tiempo. ¿Por qué? Porque se adelanta a como sucede en normal. Si normal está aquí, empieza aquí. Pero como lo estoy trazando una muestra hacia atrás, ¿sí? Estoy regresando una muestra hacia atrás, en realidad esta empieza antes que esta de acá. ¿Por qué? Porque está adelantada, ¿no? ¿Sí? Cuando recorremos hacia la izquierda, estamos adelantando, ¿no? A que suceda en el tiempo. Acuérdense, en el tiempo, si tenemos la línea recta del tiempo, si tengo algo que va a ocurrir aquí y de repente sucedió acá, pues se adelantó, ¿no? Se adelantó a lo que yo esperaba, porque sucedió antes. Si algo sucede acá, si estoy esperando que ocurra aquí y ocurrió acá el evento, pues entonces ese evento se atrasó, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de de aquí, que es por Z, donde estamos recorriendo hacia adelante las muestras, ¿sí? Hacia la derecha, entonces en realidad esto de aquí se está atrasando, esta señal está atrasada en el tiempo. Es algo confuso, pero hay que tratar de entender eso, muchachos. ¿Sí me explico? Si recorro hacia atrás, estoy adelantando. Si recorro hacia adelante, estoy atrasando. ¿Sí se entiende? Y ese atraso y ese adelanto ocurre con respecto al tiempo, acuérdense, es con respecto del tiempo. Bien, entonces dicho esto, pues ya podemos empezar a utilizar nuestro operador de corrimiento, ¿no? Entonces supongamos, a ver si es cierto, que tengo y de kt y lo multiplico por z a la 3. ¿Qué voy a obtener como resultado de esto?
atrasado, pero ¿cómo lo puedo expresar ahí matemáticamente? Sería y de kt más 3t, algo así. Sí, y de kt más 3t. Y si tengo z a la menos 4 por u de kt, ¿qué me da como resultado? U de kt menos 4t. U de kt menos 4t, ¿no? Está adelantada esa señal, ¿no? La de arriba está atrasada y la de abajo está adelantada. En el tiempo, ¿sí? El tiempo, no se los olvide eso. Bien, vamos a, déjenme ver mis notas. Una vez que se ve eso, ok. Vamos a ver, y ahora sí, los métodos de aproximación de señales discretas. Por aquí lo voy a poner. Voy a poner, ya quedó claro lo del operador de corrimiento, ¿verdad? Ya no hay dudas sobre eso. ¿Alguien tiene alguna duda? De las 30 y tantas personas, casi 40 que estamos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Sale. Entonces, seguimos. Bien. Métodos de discretización. Vamos a ver ahorita tres y después veremos uno más, ¿no? Pero ocupamos primero ver más temas para poder ver el otro. Bien. Entonces, estos métodos de discretización, ¿qué es lo que para qué nos van a ayudar? Pues para pasar una función de transferencia, ¿sí? Lo voy a poner así, una función de transferencia en el dominio de la frecuencia en tiempo continuo a la función de transferencia en z, ¿sí? En tiempo discreto, ¿no? Pero de aquí nos vamos a chutar de una vez todo el proceso completo de tiempo continuo a tiempo discreto. Voy a partir de la ecuación diferencial, ¿sí? Voy a partir de una ecuación diferencial en el dominio de tiempo, ¿sí? Vamos a pasarlo a función de transferencia de manera rápida. Esto ya no voy a detenerme aquí en el proceso, simplemente la voy a poner. Una vez que tengo la función de transferencia, voy a utilizar un método de discretización para obtener la función de transferencia en tiempo discreto. Y una vez que tengo esta función de transferencia en el dominio de z, pasaremos a una ecuación en diferencias. Que sería el equivalente a estas dos, ¿no? En tiempo continuo tenemos una ecuación diferencial, en tiempo discreto tendríamos una ecuación en diferencias, ¿no? Dependiente de kt, ¿sí? El tiempo discreto. Y de igual manera, pues estos son los equivalentes, ¿no? En tiempo continuo, en tiempo discreto. Y todo esto, pues, para poder aplicar los algoritmos, en una computadora, ¿no? Los algoritmos de control en una computadora. Ya vimos, en el semestre pasado, la ecuación que yo les pasé, del PID, pues ya estaba discretizada, ¿sí? Utilizando estos métodos que vamos a ver apenas, ¿sí? Y se discretizó y lo que aplicaron en el microcontrolador no fue más que la ecuación en diferencias, ¿sí? Fue lo que ustedes aplicaron en el microcontrolador, obviamente pues aún sin saber todo ese proceso, ¿no? Entonces ahora ya tendremos las herramientas para que ustedes puedan hacer por sí solos esos procesos dependiendo pues la necesidad que tengan, ¿no? Este, ya sea usando un método u otro, pero para que tengan ahí una conciencia ya de lo que hicieron el semestre pasado. Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Déjenme mover, es que aquí me parecen poquitos colores nada más. Pero lo pongo en la derecha. Me parecen los mismos números de colores. Si lo pongo abajo, me parece, no, pues lo voy a dejar abajo, porque tengo más colores, mejor a la mano. Este ejemplo, tenemos la ecuación diferencial siguiente.
Tenemos y 2 puntos de t es igual a A1 y punto de t más A0 y de t más es igual a b por u de t. Esta es la ecuación diferencial. Vamos a pasar la función de transferencia. Ese paso pues ya sabemos hacerlo. Simplemente lo pondré. Entonces tendremos que g de s o y de s entre u de s pues será igual a b sobre s cuadrada más a1s más a0. ¿Sí? Entonces esta es nuestra función de transferencia en tiempo continuo. Ahora, el primer paso para que se nos facilite, los métodos de discretización no los he puesto. Hacer paréntesis antes de pasar con esto. Estamos, entonces, aquí pararemos, ¿no? Pausaremos el procedimiento. Vamos a ver los métodos de discretización. En estos métodos de discretización ustedes ya los vieron, nada más que no los enfocaron a esto. Tenemos varios métodos de discretización. El primero es, bueno, voy a poner aquí una tabla, métodos, reemplazo. Entonces, estos métodos, pues simplemente trata de reemplazar la S por algo, ¿sí? Entonces, aquí los métodos son la derivada por diferencias hacia adelante, Euler hacia adelante, la derivada por diferencias hacia atrás y la integral por regla trapezoidal, ¿no? O este método es conocido como toasting. Entonces, dependiendo cuál de los tres métodos, vamos a ver ahorita tres, después veremos otro. El primer método, pues de aquí lo que trata es reemplazar la S por algo. Entonces, en el primer método vamos a reemplazar la S por Z menos 1 entre T. Y en el siguiente lo vamos a reemplazar en el de hacia atrás por Z de 1 menos Z a la menos 1 entre T. Y en el de toasting, la S la cambiaremos por 2 entre T por Z menos 1 sobre Z más 1. Esos serán los reemplazos que tendremos que hacer para poder pasar a tiempo discreto usando estos métodos de aproximación. Estos son métodos de aproximación. Hay un método que se llama método o modelado del sistema, modelado a partir desde el punto de vista del proceso, se llama. Modelado desde el punto de vista del proceso, donde pues nos va a dar un poquito más exacto esa situación, ¿no? Y es totalmente analítico. Aquí simplemente pues haremos el reemplazo y listo. Ya obtendremos nuestro modelo en tiempo discreto. Bien, entonces pasamos acá a nuestro ejercicio. Usaremos el primero, si quieren. Sí, diferencias hacia adelante. Y antes de hacer el reemplazo, para poderlo tener más sencillo el asunto, vamos a separar el numerador del denominador. O sea, voy a poner que y de s es igual, perdón, y de s o el denominador s cuadrada más a1s más a0 por y de s es igual a b por u de s. Pues de esta manera separé el numerador del denominador de la función de transferencia. Ahora sí, en esta forma ya puedo hacer el reemplazo para que sea más fácil el poder ir haciendo la talacha. Entonces, aquí lo único que hago es reemplazar las S por, en este caso el método que voy a usar es diferencias hacia adelante, ¿no? Entonces agarro, ahora sí, y pongo A en vez de S, pongo Z menos 1 entre T al cuadrado, ¿no? Más A1 por
Z menos 1 entre T. Más A0. Por Y de Z. Ya en este momento estamos cambiando a tiempo discreto, ¿sí? Al dominio de Z, la frecuencia. Y esto va a ser igual a B por U de Z. ¿Sí estamos con este paso que hice, muchachos? ¿Se entiende? Sale. Entonces por acá. ¿Qué es lo que hago? Pues desarrollar. Me va a quedar Z cuadrada menos 2Z más 1 sobre T cuadrada más A1Z menos A1 sobre T más A0 multiplica a Y de Z igual a BU de Z. Y de aquí, para poder formar una función de transferencia, pues, de una manera más sencilla, pues quiero cancelar estas t's. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente multiplicando toda la ecuación por t cuadrada. Entonces me quedaría multiplicando z cuadrada menos 2z más 1. Esto lo multiplico por t cuadrada, 2t cuadrada entre t, queda t, entonces me queda más a1 t por z menos a1 t más t cuadrada por a0, pues t cuadrada a0. Todo eso multiplica a y de z y es igual a b por u de z. Factorizamos términos semejantes aquí, reducimos términos semejantes, entonces tendremos z cuadrada más, ¿qué términos multiplican a z? A 1t menos 2 por z. Y nada más me quedaría menos más 1, es más 1, menos a1t más t cuadrada a 0. Y todo eso multiplicado por y de... Fíjense aquí en este paso ya, cuando ya vamos a pasar a ecuación bueno, aquí lo voy a dejar ahorita en z todavía. Ahorita que pasemos a ecuaciones diferenciales ya les explico. Bien, entonces ya tengo esto así desarrollado. Tengo el término con z cuadrada, con z y el término constante. Entonces simplemente para pasar a función de transferencia agarro y pongo que y de z entre x de z, perdón, entre u de z, pues es igual a b sobre es z cuadrada más a1t menos 2z más 1 menos a1t más t cuadrada a 0. Esta sería mi función de transferencia equivalente a esta de acá, ¿sí? Toda mi función de transferencia equivalente a esta de acá arriba, ¿sí? Solamente que está en tiempo discreto. Aquí dos cosas. La discretización de un sistema, ¿sí? Siempre va a tener que ver, en nuestro caso, con T, con el periodo de muestreo. El periodo de muestreo es súper importante tenerlo en cuenta en los sistemas muestreados, ¿no? Porque es el tiempo, es lo que nos dice cada que se debe de estar muestreando, ¿sí? Por eso cuando aplicaron el controlador PID el semestre pasado, yo les dije, tengan en consideración siempre T y traten de asegurar que el muestreo se haga exactamente cada tiempo T para que el controlador pues funcione de manera adecuada. Entonces, porque por ahí vemos, por ejemplo, en internet, los
PIDs de Arduino donde ni siquiera toman en cuenta ST, ¿sí? Entonces es más, pues funcionan, no digo que no funcionen, funcionan porque pues ahí se le mueven los parámetros hasta que funcionen, ¿no? Pero si tenemos en cuenta T, tendríamos nosotros la posibilidad de hacer todo el análisis matemático y eso traspasarlo directamente a nuestro controlador y tendríamos cierta certeza de que va a funcionar, ¿no? Entonces, por eso es súper importante tener en cuenta ese periodo de muestreo. Bien. ¿Dudas con esto, muchachos? ¿Hasta aquí? Voy a hacer una simulación. Voy a poner A1 como 4, A0 como 16, P como 16 y un periodo de muestreo de 0.1. Y voy a simular los dos sistemas. Ya lo borré aquí, lo voy a volver a armar. Voy a simular los dos sistemitas para que vean cómo es que se comportan, ¿no? Entonces, el sistema original es este. Entonces, voy a poner una función de transferencia donde va a valer P arriba, P va a valer 1, A1 y A0. Ese es mi sistema original. Voy a poner un escalón unitario, tiempo 0. Y voy a poner un scope. 4 entradas, ¿no? Una para la original y una para cada una de las aproximaciones. Entonces nosotros ahorita hicimos una aproximación con tenemos su función de transferencia discreta. Aquí está la Z. Y le voy a escribir lo que obtuvimos acá. Este va a entrar acá. Y este va a venir aquí. Entonces es arriba B. Y abajo será Z cuadrada a 1 por T menos 2 y 1 menos a 1 por T más T cuadrada por A 0. Aquí me faltó aquí establecer con qué periodo de muestreo 0.1. Entonces voy a simularlo. Déjenme algo, me equivoqué. A ver, vamos a ver dónde está la equivocación. Hace rato lo hice y estaba todo bien, ahora no sale nada. A ver, ¿me ayudan a revisarlo, por favor? Es B. Ok, ya. Al multiplicar todo por T cuadrada, aquí me faltó ponerlo, ¿no? T cuadrada, de este lado. Entonces, igual a T cuadrada por B. Corrijo. A ver, ¿será así? Sí, ya está. Acá está la gráfica. Bueno, voy a simular 4 segundos nada más. Y aquí está nuestra aproximación con diferencias hacia adelante. La amarilla es la original. La de la aproximación es la línea azul. Que va ahí, pues pegada, ¿no? Más o menos. Al inicio, fíjense, las diferencias adelante, al inicio, ¿sí? Cada una de las muestras, que serían estos puntos de aquí de los escalones, las esquinas de los escalones, las esquinas de los escalones, la parte izquierda es lo que se pega más a la señal, y lo demás va a estar hacia la derecha, ¿no? La demás parte va a estar a la derecha. Entonces, las puntas son las que se aproximan y y se van haciendo a la derecha. Ya conforme va aquí dando la curva, pues se va deformando un poquito más por esa aproximación, pero pues ahí va más o menos
parecido, ¿no? Los métodos de hacia adelante, hacia atrás, la muestra estaría más pegada en el lado derecho y lo demás quedaría hacia la izquierda al inicio, ¿no? Entonces aquí veríamos la señal por este lado y después se haría así y así. Y toasting, que es la más difícil de calcular, pues también es la más cercana. Esa sí iría pegadita a la señal original, ¿no? Pero conlleva pues más cálculos. ¿Se entiende esto, muchachos? Bien. Entonces, de tarea, pues ustedes van a hacer las otras dos aproximaciones y las van a graficar. Y sigan el mismo proceso, el mismo procedimiento. Este, Parten de esta, lo reemplazan y lo de abajo lo multiplican por toda la ecuación, ¿no? Para cancelar estas partes de aquí. ¿Sí? Siempre en los tres casos pasa lo mismo, nada más que en el de toasting aquí va a quedar zetas abajo, entonces agarran y multiplican todo lo que les quede aquí, lo multiplican por todo para que los desaparezcan de esa parte y queden así, ¿no? En una sola línea. En total serían, no pueden ponerla en una sola gráfica, las tres señales, las cuatro señales. Sería la original, la diferencias hacia adelante, la de diferencias hacia atrás y la de toasting, ¿no? Pueden usar método que quieran, ¿no? Para hacer aquí lo de Simulink. Todavía no lo cierro. Ahí va. Bien. Entonces, eso con respecto a esto, ¿no? Entonces, aquí quedamos que íbamos a hacer todo el proceso, ¿no? Desde ecuación diferencial hasta ecuaciones sin diferencias. Y vamos apenas en este punto. Vamos a continuar para obtener la ecuación en diferencias de esta función de transferencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pasar de z al dominio del tiempo discreto, que sería kt, ¿sí? Sería el traspaso. Bien. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues partimos de esta ecuación de donde obtuvimos la función de transferencia, ¿sí? Que es este de aquí. De ahí vamos a continuar. Entonces vamos a poner lo mismo. Voy a poner z cuadrada más a1t menos 2 por z más 1 menos a1t más t cuadrada a 0 por y. Pero ahora al hacer el traspaso voy a poner y de kt, ¿sí? Porque ya va a pasar al dominio del tiempo. Y t cuadrada por bu de kt. Y aquí es donde entra el operador de corrimiento, que es z, ¿sí? Entonces tenemos z cuadrada por y de kt, que me da Es y de kt más 2t, ¿no? Sí. ¿sí? Y de kt más 2t. Después más z por y de kt, que nos da y de kt más t. Y por último tenemos más 1 menos a1t más t cuadrada a 0 por y de kt. Sí, ahí ya no hay operador de corrimiento. Y esto es igual a t cuadrada bu de kt. Bien. Entonces ahora, esta es la ecuación en diferencias. Ya tenemos... Ay, hizo mucho, se alejó. Esta es nuestra ecuación en diferencias. Esto es el equivalente a la ecuación diferencial que tenemos hasta arriba. Nada más que en vez de tener derivadas, tendremos muestras en distintos tiempos, ¿no? 2t en más t, en kt.
¿sí? Entonces aquí, súper importante, siempre vamos, la variable que queramos calcular, en este caso la salida de la función de transferencia que sería y, para poderlo calcular, hacer el cálculo, resolver la ecuación en diferencias, podemos hacer mediante un método que se llama iterativo, más adelante lo vamos a ver, pero ahorita vamos a los comento. Bien, entonces este método iterativo que nos dice que vamos a calcular una muestra, una señal, pues a partir de las otras señales, de las otras muestras pasadas o futuras, ¿no? Aunque, ¿sí? En nuestro caso de un sistema de control, cuando está operando, no podemos calcular un valor a partir de muestras futuras porque no tenemos todavía esos valores, no somos adivinos, ¿no? Hay predictores que se pueden utilizar, ¿no? En algunos sistemas de control, pero bueno, no nos vamos a meter con esa parte de tratar de predecir el tiempo, bueno, lo que ocurre en un tiempo después. Vamos ahorita por el momento mejor a siempre mantener nuestras señales, el cálculo de nuestras señales con respecto de muestras anteriores, que eso sí lo tenemos porque vamos a ir muestreando el sistema. Entonces, con las muestras anteriores podemos ir conformando pues las muestras que siguen, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué les sugiero cuando tengan su ecuación en diferencias? Pues siempre despejar la salida que está más hacia la derecha en el tiempo. ¿Cuál es la salida que está más a la derecha en el tiempo? La señal de salida que está más a la derecha en el tiempo. Y de KT más 2T, ¿no? Este término de aquí es el que se encuentra más hacia la derecha. Y ese más hacia la derecha será nuestro instante actual, ¿sí? Porque estábamos hablando de que no podemos, pues tomar, o calcular valores futuros, ¿no? Entonces, el valor más adelantado a la derecha lo tomaremos como nuestro valor actual. Y todos los demás, pues serán muestras pasadas, ¿no? Este será en un instante anterior, este será en 2 instantes anteriores y este será en 2 instantes anteriores también. ¿Estamos? Salsa. Entonces voy a despejarla, ¿no? Y de KT más 2T será igual a menos A1T menos 2, que multiplica a Y de KT más T, menos 1 menos A1T más T cuadrada a 0, o Y de KT, más T cuadrada B por U de KT. Entonces yo quiero calcular la señal en este instante, pues va a depender de la muestra anterior por algo, menos la muestra en 2 instantes anteriores por algo, menos más la entrada en 2 instantes anteriores por algo, ¿no? Entonces, eso es como vamos a hacer el cálculo de la resolución de la ecuación en diferencias y vamos a ir iterando en cada uno de los periodos de muestreo que tengamos. Bien, entonces, aquí lo vamos a parar, lo vamos a dejar para más adelante, el uso de estas ecuaciones sin diferencias, porque de hecho hay un tema que dice métodos de solución de las ecuaciones en diferencias, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Entonces, ahorita nada más es para que se den cuenta de todo el proceso o todos los movimientos que podemos hacer, ¿sí? Para pasar de un lado a otro, ¿no? Ecuación diferencial, función de transferencia, discretización para pasar a una función de transferencia, pero en el dominio de Z. Y aquí, de aquí para acá pasaríamos a ecuaciones en diferencias, ¿no? En su ecuación en diferencias. Esto ya lo podemos aplicar en un microcontrolador, en una computadora, este algoritmo, de una manera muy sencilla, ¿sí? La función de transferencia, pues no la podemos poner tal cual por este operador de corrimiento, ¿no? En la computadora, pero sí podemos usar esto de acá. Bien, ¿dudas con esto, muchachos? ¿Hasta aquí?
Bien, ¿qué les tiene que salir? Les voy a poner que les tiene que salir, ¿no? Voy a poner aquí la de toasting para que más o menos vean cómo es el procedimiento. Y fíjense, por aquí tengo, acá está, a ver si por aquí está. Es que este portafolio me lo entregaron todo revuelto. A ver, pongo el de toasting, les va a dar algo así. Este es el de arriba, sería B por T cuadrada, B por T cuadrada, después más 2 veces por B por T cuadrada, después no es más aquí, es separado, más B por T cuadrada, B por T cuadrada. Eso quedaría arriba y abajo daría 4 más 2 por A1 por T más A0 por T cuadrada, espacio menos 8 más 2 por A0 por T cuadrada y 4 menos 2 por A1 por T 1, perdón, A0 por T cuadrado. Periodo muestreo del punto 1 y creo que ya quedó. A ver si sí lo apunté bien. Entonces esto entraría acá. Esto entraría acá. Aquí la naranja es la aproximación usando el método de toasting o integral por ¿cómo se llama? Por regla trapezoidal. Si se fijan, esa de toasting, pues nos queda más grande porque requiere más cálculos, más talacha, pero es más precisa que las otras dos aproximaciones, ¿no? Entonces aquí veremos esta de aquí así, la de diferencias adelantes que hicimos, pues está por delante al inicio. La de diferencias hacia atrás estará por detrás al inicio y ya se irán ahí mezclando, ¿no? Entonces algo así les tendrá que dar como resultado de la tarea. ¿Estamos, muchachos? Aquí tip para que hagan su función de transferencia y que la puedan meter dentro de de MATLAB, porque la de diferencias hacia atrás, si la calculan tal cual, no la van a poder poner tal cual ahí en el bloquecito. Entonces, una de las propiedades de la transformada Z es el corrimiento en el tiempo. Nosotros podemos recorrer en el tiempo toda la ecuación y no es afectada en absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo recorrer dos muestras hacia los lados que sea y no va a ocurrir nada. Por ejemplo, yo voy a recorrer dos muestras hacia atrás. Entonces voy a tener Y de KT nada más, porque si la recorro hacia atrás dos muestras, pues estaría más 2T menos 2T, sería nada más KT, es igual a... Para que no se afecte, tengo que recorrer toda la ecuación igual, ¿sí? Entonces voy a recorrer toda, dos muestras hacia atrás. Esto es igual a A1 por T menos 2 por Y de KT más T menos 2T, sería menos T. Lo estoy recorriendo dos muestras hacia atrás. Menos 1 menos A1T más T cuadrada A0 por Y de KT
recorrido 2 muestras hacia atrás, pues sería menos 2t y más t cuadrada b por u, recorrido 2 muestras hacia atrás, y de kt menos 2t. Y de la misma manera, la muestra en este instante va a depender de algo por la muestra anterior, menos algo por la muestra 2 instantes anterior, por algo por la entrada 2 muestras anterior, ¿no? Y son equivalentes este y esta. ¿Sí? Aquí tenemos la muestra, se va a calcular a partir de algo multiplicado por la muestra anterior, más algo por la muestra 2 instantes anterior al de aquí, más algo por la señal de entrada 2 muestras antes de esta de aquí, ¿no? Las dos son equivalentes. Entonces, ustedes pueden, si les quedan potencias, a la hora de sacar su función de transferencia, les quedan potencias negativas, eso no lo van a poder meter en el bloque, de la función de transferencia, sino que lo van a tener que recorrer para que les quede potencias positivas y los puedan meter dentro del bloque de MATLAB. Espero que me haya explicado un poco, ¿no? Anoten los valores con los que tienen que hacerlo. Es A1 igual a 4. Anótenle, por favor. A0 igual a 16. B igual a 16. Y T igual a 0.1. Repito. A1 igual a 4. A0 igual a 16. B igual a 16. Y T igual a 0.1. Si la tarea es, 2.1, aquí tarea 2.1, perdón, 1.2, 1.2, es la discretización, ¿no? Con diferencias hacia atrás y toasting. La tarea 1.1 es la de graficar la señal con sus muestras. Que fue la de hace rato, ¿no? La señal senoidal con sus muestras. Y la práctica 1.1 será graficar la tarea 1.2. La de toasting en cuando despejó la más adelantada en el tiempo, ¿verdad? No entendí tu pregunta, si quieres volverla a redactar, porque no la entendí, la verdad. Todo para el miércoles, sí. Son un montón de días, 1, 2, 4 días, ¿no? Sí. No, aquí nada más hicimos diferencias hacia adelante, ¿no? El método de diferencias hacia adelante. Estos son equivalentes, ¿no? Es las diferencias con el método de diferencias hacia adelante. No es toasting, la de toasting tienen que agarrar de aquí esa ecuación y sustituir S por 2 entre T por Z menos 1 entre Z más 1. Pura talacha. Hasta que llegando a esta parte, ya pueden obtener su función de transferencia, ¿no? Y ya le pueden seguir y van a obtener su ecuación en diferencias, ¿no? Tienen que entregarme 2 funciones de transferencia
con dos ecuaciones en diferencias. Cada función de transferencia con su respectiva ecuación en diferencias. ¿Estamos? Pura talacha no van a hacer nada más que explicaciones, y pura álgebra es esto, no es nada más. Ah, sí, nada más de aquí, pues despejé la que está más a la derecha, que es KT más 2T, que sería este de aquí, y ya, nada más para tener la señal en términos de las muestras pasadas, ¿no? ¿Alguna otra duda hasta aquí, muchachos? Con todo esto. Con lo que van a hacer, bueno, pues si no hay dudas, pues hasta aquí la dejamos, muchachos. En la siguiente clase vamos a ver cómo discretizar una ecuación diferencial, pero en su representación en espacio de estados. Sale pues, muchachos, pues nos vemos. Pasen buena tarde. Los veo hasta el miércoles. Cuídense.